Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video y en esta ocasión, debido a que bastantes lo han estado pidiendo, vamos a hablar sobre testing, específicamente sobre widget testing, porque ya tengo un video aquí sobre unit testing, lo estoy poniendo aquí ahora. Unit testing, no se olviden, no probamos nada de UI en unit testing, pero ahora vamos a ver widget testing aplicado a la UI. Sabemos que existen tres tipos de testing en Flutter: unit, widget e integration testing, ¿no? Donde está el driver testing, donde el simulador se levanta o el dispositivo y empieza a dar taps, se empieza a mover solito como fantasmas, ¿no? Pero vamos a ver ahora widget testing y sobre qué vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo sobre el package que hemos creado, que se llama Side Menu Animation. Lo tenemos aquí. Está muy cool el package. No se olviden de darle like a este package. Voy a darle like ahora. Oh, me pide una cuenta. Bueno, ya, después le doy like. Pensé que está... estoy como incógnito aquí, sí. Bueno, no se olviden de darle like aquí. Y miren, cuando entré aquí al repository de a los issues, ustedes pueden ver que hay issues reportados donde ustedes pueden pedir nuevos features si desean para este package. Y había, bueno, hay dos ya cerrados gracias a Brian Cantos y Alejandro Rodríguez, que agregaron nuevos features al package. Ahora también puede aparecer el menú a la derecha. Y bueno, Brian le agregó otros features como que podamos dar tap al... Bueno, hay varios issues cerrados. Que podamos dar tap fuera del menú para que se cierre o hacer un swipe para que se abra el menú, ¿no? Para que no tengamos que presionar el botón de arriba. Así que está cool. No se olviden que ustedes pueden colaborar y van a aparecer aquí en la lista de contributors. Aquí van a estar Brian y Jorge, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, vamos a aplicarle testing sobre esto, sobre el issue que les comenté. Hay uno abierto aquí. Y entonces, bueno, está pidiendo test, ¿no? Que son importantes y bueno, tiene razón. Así que ahora vamos con el video. Ok, gente, entonces antes de empezar a implementar los widget tests, quería explicarles rápidamente de qué se trata widget test. Bueno, voy a explicarles con este ejemplo, que es cuando ustedes crean un proyecto o cuando creamos un proyecto, tenemos el contador de Flutter, ¿no? Vemos el código y es súper básico. MyApp, un widget donde implementa Material App y un stateful con el contador, el texto, el counter y el icon, ¿no? El floating action button, ¿no? Y si vamos a la carpeta de test, hay un widget test ya implementado. Es como que nos da una plantilla, ya simplemente lo único que tenemos que hacer es correr este test, run test, o por consola también. Y bueno, acá le ponen cualquier nombre del test, counter increment small test. Y aquí tiene que pasar, está ejecutando el test. Si es rojo es que hay un error, y si es que es verde es que pasó el test, ¿no? Entonces se está demorando. No va a ocurrir nada en el simulador. El test está corriendo independientemente. Ahí está ejecutándose y está en verde, ¿no? Pasó el test correctamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí, no? Aquí, bueno, creamos un método test widgets donde ponemos el nombre que queramos, el nombre del test que vamos a ejecutar, un nombre descriptivo y nos obtenemos el widget tester. Lo único que tenemos que hacer es pump widget. Si entramos aquí a la descripción nos dice, ¿no? Render the UI from given widget, ¿no? Simplemente presenta el widget internamente, no lo va a mostrar en el simulador. No es necesario que el simulador esté corriendo. Y lo que está haciendo aquí es simplemente correr MyApp, que es el widget ya implementado aquí, ¿no? Y obviamente nosotros podemos aquí correr cualquier cosa, ¿no? Aunque si corramos un container directamente nos va a salir error porque va a pedir que tenga un media query arriba, ¿no? ¿Qué más? Luego de correr el widget, ¿qué está haciendo? Está verificando, espera que el finder, que este es un objeto que ya viene dentro de este método. Si entramos aquí a find, perdón, no del método, esta es un objeto ya definido, es como un singleton parece, ¿no? Es como un método útil para encontrar, por ejemplo aquí está buscando un texto 0, que cuando nosotros voy a hacer un hot restart, aquí empieza con un texto 0, entonces está buscando un elemento y va a encontrar algo, ¿no? Y ahora está buscando, porque acá hay un elemento con texto 0. También podemos buscar acá un elemento con el texto 1 y al inicio no hay nada, ¿no? O sea, está en 0. Entonces, find nothing. Ya son... ¿Qué son estos? Parámetros, métodos, callbacks, son matchers definidos ya que están en el framework, ¿no? Perdón, en el SDK. Ahora, ¿qué está haciendo aquí?
bueno, acá te da todas las instrucciones, ¿no? El tester le está diciendo que haga un tap, que presione, simula que presiona el botón. ¿Qué vas a presionar, no? Y aquí el Finder busca por icono, entonces by icon. Está buscando en este widget que he montado el icono o el icon add. Y si ustedes en el código, aquí tiene un icon add, ¿no? Si yo le cambio aquí, va a salir un error. Y está haciendo un tap de esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago un tap? Bueno, hace un pump para que pases al siguiente frame. Entonces se va a 1, ¿no? Si yo cambio aquí no hay problema, ¿no? Porque no va a afectar nada el test aquí. Y luego está que busca de nuevo el 0. Y como ya cambió a 1, find nothing va a ser true. No encontró nada en este matcher. Y aquí sí va a encontrar un widget, ¿no? Entonces básicamente es eso el test, el widget test, ¿no? Ejecutar acciones en tu widget. Ojo que no va a estar en el simulador. Tú tienes que pensarlo o puedes probarlo también corriéndolo aparte, ¿no? Y nada más, verificar que se esté ejecutando correctamente. Es eso. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a implementar los widget tests de nuestro package. Ahora sí, ya estamos en el proyecto, en el package. Y bueno, en el package tenemos dos ejemplos, ¿no? Pero les dije que no era necesario. Bueno, este es el nuevo feature que agregaron. Ahora se puede abrir de la derecha también, está genial. Les dije que no era necesario, entonces que corramos el simulador. Pero a veces es un poco complicado ir creando el widget y esperar qué puedo, después de la acción que voy a recibir. Como que es un poco, al inicio es complicado porque tenemos que, digamos, compilarlo en nuestra mente, ¿no? Así que una recomendación que les podría dar es que creemos un widget en el ejemplo de test y bueno, después lo borramos, ¿no? Solamente para comprobar. A ver, ¿qué cambios hice ahora? Creé el test de aquí, en la carpeta test porque lo había borrado, no había test. Y copié el que viene del counter, ¿no? Solo para empezar nada más, ¿no? Aquí lo he comentado porque este widget no lo tengo. Y lo que les decía, ¿no? También he creado aquí una clase en el main que después la voy a borrar, ¿no? Es un main test que es la mínima versión de lo que espero yo construir. Por ejemplo, ¿por qué he creado este main test? Miren, entonces aquí puedo darme una idea más o menos de lo que quiero probar. Miren, voy a main y voy a cambiar este sample screen y le doy main test, ¿no? Entonces hago un hot reload y ya debería aparecer aquí. Hot reload y vemos el simulador que esto es lo mínimo que quiero probar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a probar en este test? Voy a primero empezar con el side menu animation. Quizás se los deje a ustedes para que contribuyan con el package a un pull request y pongan su nombre en contribution, donde me ayuden a crear test también, ¿no? Para que ustedes aprendan. Entonces, este es un test básico ahorita. Perdón, no un test básico, es un flujo básico. Uy, creo que moví el simulador. Espero que no se haya movido. Y ahora sí, estoy moviéndolo, sí. Ya. Aquí estoy usando el package de una manera básica. Side Menu Animation, un App Bar Builder para construir el App Bar que está ahí, para poder abrir el menú. Cuando presione el botón, llama Show Menu, que es el callback, que está bien, ahí abre. En vistas le estoy generando 4 elementos. Que lo único que dice es, acá podría centrarlo incluso más bonito, ¿no? Miren, le doy un center acá. Y acá también, estos son los items, ¿no? Voy a centrarlo también. Entonces, ¿qué me está generando page 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces le doy hot reload y ya está. 0 está centrado. Y en los items están a la izquierda, ¿no? Entonces ahí está. Item 0, item 1. Puedo ponerle un color blanco para que se vea mejor. Style, text style. Color. Bueno, en que estos al final para el test no me va a dar color, ¿no? Pero para guiarme, ¿no? Para que se pueda ver mejor. Ya. Formateo y está demorando un montón porque mi máquina se ha puesto lenta. Y ahora sí, hot reload y ya está, ahora se ve mejor, ¿no? Entonces esto es lo que yo quiero probar. A selected color, unselected, bueno, hay unos colores por defecto, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos probar aquí? Primero, que al presionar este botón aparezca el menú. Esto no estoy seguro si pueda probarlo. ¿Por qué les digo? Porque cuando yo uso el Side Menu Animation, estoy creando un stack y los elementos ya están en pantalla, solo que están ocultos, ¿no? Así que si yo verifico que al inicio no estén los elementos, probablemente me mande error, porque sí van a estar los elementos pero ocultos, ¿no? Podría crear yo un método en el widget, en el package que creé, para ver si está o no oculto y en base a eso hacer el test para validar, pero bueno, no fue planeado así. ¿Qué otra cosa podría validar aquí? Miren, es que tendría que ir un poco al package. Aquí, Side Menu Animation. Voy a entrar al código.
ya había algo que podríamos validar. Y está bien. Stay full. Cuando está presionado, ¿qué hace? Cambia el color. Animation reverse. Solamente empieza la animación, nada más, ¿no? Cuando... Tap. Cuando le doy tap al menú, aquí debería un Abba Builder, aquí está. Aquí el callback lo único que hace es reverse y no puedo probar aquí nada, simplemente... Lo que sí puedo probar, y es algo que sí nos aportaría, es que... Ya, ok, presiono, va a aparecer el menú y entonces selecciono el elemento 2 y tengo que verificar que la página que esté aquí sea la página 2, ¿no? Aquí elemento 3, page 2, este es, bueno, empieza de 0, ¿no? Item 3 va a ser la página 2. Voy a mejorar esto. A ver, en los items voy a empezar desde... Si empiezo de 1... A ver, el item 0 es como si fuera el cerrar, pues, ¿no? Entonces... ahí no hay nada, ¿no? Entonces aquí sería page... Acá sería... Index más 1 voy a ponerle. Para que se entienda mejor. Ya está, hot reload y ahora sí. Entonces, ahora sí. Item 0, nada. Es como el cerrar, ¿no? Item 1 cambia a la página 1. Sí, no sé si se han dado cuenta ahí, pero ya vi como que... Como esto es un stack, estoy como que... ¿Se acuerdan que eso tiene un splash? Entonces como que el otro elemento está atrás, por eso se ve así, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Simplemente ponerle como un container. Aquí... Bloquear toda la pantalla, ¿no? Voy a ponerle un color. A ver si le pongo un color rojo. Veremos. No cambió. Estos son los items, ¿no? Aquí. Container. Y... Aunque podría ponerle un color random también, ¿no? Page 1. Ahora sí, es como que... Como ya tiene un contenedor ya no se ve la parte de atrás, ¿no? Entonces yo podría validar eso, ¿no? Que cuando presiono tal elemento cambia la página. Entonces vamos con esa validación. Vamos con ese test. Ok, entonces seguimos. Una vez que le dije que esto era solamente como ejemplo, ¿no? Este main test que estoy creando. Aquí en el simulador ustedes ven que está corriendo. Y es básico, ¿no? Simplemente presiono el botón, selecciono un elemento del menú y yo espero que la página cambie, ¿no? Entonces eso es lo que quiero probar. Ok, entonces simplemente copiamos este código y me lo voy a llevar al test aquí y lo voy a reducir un poco más, ¿no? Este es el test que ya he comentado esto porque no va a compilar. Aquí podemos crear grupos incluso, ¿no? Creo que era así, groups, nada más, groups. La descripción y el cuerpo, ¿no? Para separar bloques de test. Por ejemplo, en este grupo solamente voy a probar el Side Menu Animation, porque hay otro Side Menu Animation Builder también, que podría ser el otro grupo. Entonces voy a decir Side Menu Animation nada más. Test. ¿Y qué más? Aquí puedo ya crear los test widgets, todos los tests que voy a meter aquí, la descripción y el callback, ¿no? Solo el tester necesito. Sync y ya está. Me sale error, no, está bien. Descripción, ¿qué le puedo poner aquí? Site Menu Animation. Voy a poner Press. Sí, el problema es que no puedo probar ahí. Algo que ya he visto que podría probar es que cuando yo presiono el menú y tengo un parámetro definido, que es la nueva propiedad que creó Brian, esto como que hay un panel encima, ¿no? Que aparece. Entonces eso es lo que yo podría probar. Side Menu Animation, Press Menu, Show. ¿Cómo le llamamos esa? Shimmer, no. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre esa propiedad. Y yo te dije el nombre, Brian, y no me acuerdo. Screen, ¿no? Screen Widget. Screen Color, ¿no? Show Screen Widget, voy a ponerlo.
Ok, entonces ya, vamos a hacer ese test primero. ¿Y qué voy a hacer? Tenía el copy paste de este widget, entonces voy a decirle await tester.pump widget. Necesito un material app encima porque si no me va a lanzar error por lo del media query. Y en home voy a poner el widget de aquí. Voy a quitarle varias cosas, voy a importarlo primero esto. Voy a quitarle del app bar, solamente necesito el leading nada más. No necesito este color, no necesito tantos detalles. Ni siquiera el title, no sé si es obligatorio el title, no, está bien. Voy a reducirlo a lo más que pueda. Por ejemplo, este text style ya no me sirve. ¿Qué más? Selected color tampoco, no me importa. Tap outside to dismiss. Esto significa que si yo presiono fuera, hay un dismiss. Y si yo no le pongo esto, no va a presentar ese screen color, eso que aparece ahí, ¿no? Screen color por defecto. ¿Tenemos por defecto? Sí, transparente. Y si es transparente, no estoy seguro que se muestre. Así que voy a dejarlo aquí. O sea, no tiene hit test, no podría tocarlo, ¿no? Pero sí podría verificarlo. Déjame ver. Solamente tenemos que revisar el código para ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver, ¿dónde lo creaste, Brian? Aquí está. Tiene un gesture detector y animated container. Y si es transparente igual debería aparecer, ¿no? Pero no estoy seguro que tenga hit test. Pero podría verificar si este widget existe, el animated container. Con eso ya es suficiente, ¿no? Entonces vamos a ver. Ya, entonces lo voy a dejar con black, está bien. Y un item selected que por ahora no me importa. Es un callback. Ya está. Algo que no sé si ustedes sabían es que estos widgets, cuando ustedes corren el widget test, no necesariamente corre en el tamaño del dispositivo que ustedes prueban normalmente, sino que corre, creo que el tamaño es 800 por 400, creo, como si fuera un rectángulo así. Y ustedes lo pueden modificar eso, pero en este caso no creo que sea necesario, así que tengan cuidado de eso cuando a veces hacen test con touch a posiciones específicas, pero ustedes no saben qué posición está tomando, ¿no? En teoría esto debería ser responsive, ¿no? Así que, bueno, probamos esto. Si yo corro esto, ¿qué va a pasar? A ver. Nada, porque no estoy probando nada. Solamente estoy haciendo un pump de widget, ¿no? Amarillo y verde. Ok, pasó porque no tengo nada. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar a añadirle lógica. Ahora sí, ¿qué haríamos primero para probar esto? Lo primero que se me ocurre a mí es verificar que exista. Voy a copiar esto, find one widget, sí, esto. Yo quiero verificar que cuando yo presione el botón, este screen container aparezca, ¿no? Entonces, ¿cómo verifico eso? Bueno, quiero verificar, pero ya no un texto, sino voy a verificar by type. Y le voy a poner que animated container exista. ¿Por qué animated container? Porque si nos vamos aquí a la lógica del widget, del package, aquí es lo que agregó Brian, ¿no? Si yo puedo hacer tap fuera del menú, entonces, y el animation controller value es menor que 1, significa que está en reversa. Entonces yo muestro este container aquí con un gesture detector que anima para que desaparezca. ¡Pum! Ya está. Y este es el animated container que yo busco, ¿no? Quiero buscar. Entonces voy a correr este test y veamos qué sucede. Ok, falló, perfecto. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada, simplemente estoy mostrando el widget así como ustedes lo están viendo en el simulador ahora. Y ahí no está el container, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero debo de presionar el botón de aquí, que es el... Bueno, yo tengo un icon button con icons menu, así que está fácil porque me puedo guiar del test del counter, ¿no? Entonces voy a copiar esto, miren, y le voy a poner aquí, boom, tester.tap, dale un tap a que al find busca el icon menu, creo que le puse, ¿no? Menu, así que voy a buscar el icon menu y va a dar un tap, ¿no? Y luego de eso tengo que esperar, luego de eso pasa una animación, ¿no? Como yo le digo que termine la animación y recién verifica, simplemente uso el await tester.pump unsettle.
Está. Si yo leo la documentación aquí, ¿qué me dice? Duration until the non-linear frame scale. Jump at least similar frames. Salta todos los frames, ¿no? Entonces esto me ayuda para el tema de animaciones. Así que, bueno, grabo y pruebo, ¿no? Está corriendo, amarillo y verde. Perfecto, pasamos nuestro primer test. Le agregamos otro más. A ver. Quisiera reducir esto. Miren, en este caso ni siquiera fue necesario estas vistas, ¿no? Voy a copiar primero para... por si acaso necesite. Voy a copiar todo este test. Todo este test. No dentro del grupo. Estoy en este grupo primero. Y voy a reducir esto a... ni siquiera me importa esto. Voy a ponerle container nomás así. Acá. Me está saliendo error. Acá. Acá. Me está sobrando ya. Sí, voy a reducirlo porque no me importa. Y aquí acá también... size porque incluso podría poner así. Y le quito esta coma y ahora sí. Estoy reduciendo el widget. Si le pongo screen color, si está transparente igual va a mostrar animated container, yo supongo, así que ni es necesario siquiera. Voy a probarlo por si acaso, ¿no? Estoy haciendo cambios al test ahí. Vamos a ver. Ok, corrió. ¿Por qué es importante los tests? Sobre todo el widget test, porque si nosotros nuestros tests están pasando todo bien, ¿no? ¿Qué pasa si sale un nuevo requerimiento, un cambio? Entonces cambian, por ejemplo, cambia el package, ¿no? Voy a cambiar aquí el package, no sé, otra lógica. Ya no va a ser animated container, sino otro widget. Y de pronto puede fallar algo, ¿no? No nos damos cuenta, corremos los tests y el test va a fallar porque este widget ya no va a existir. Entonces ahí nos podríamos dar cuenta de que algo está fallando y corregir los tests si es que necesitaba un update de UI, entonces si era necesario quitarle, entonces hay que corregir los tests, pero ya como que nos da una alerta, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el primer test. Entonces el otro que puede ser press menu, show screen widget, press menu and press screen widget, hide menu. Entonces, a ver, voy a ponerle coma mejor para que se entienda. Press menu, ok, press screen widget and hide the menu. Sí, o sea, presiono acá y entonces debería desaparecer el animated container. Ok, voy a copiar de nuevo esto porque no necesito un widget tan grande aquí. Vamos a ver. Voy a comentar, es que me gustaría reusar esto para otro test. Que voy a comentarlo y lo voy a sacar mejor, ¿ya? Ven que no es muy complejo hacer test, es simplemente ir armando. Es chévere porque vas armando, ¿no? Esto debería pasar, si muevo esto debería pasar esto. Es eso nada más. Screen, ya está. Pam. Aquí presiono el menú, hago la animación. Aquí verifico que el animated container aparezca. Y ahora voy a presionar el animated container, porque esto tiene un gesture detector, ¿no? Debería funcionar. Voy a presionar el animated container. Voy a hacer un tester pump unsettle para que haga la animación y ya no debería encontrar entonces un animated container. Find nothing. Veremos, ¿no? En teoría debería funcionar esto. Vamos a probar. ¿Qué podría fallar? Uy, una versión de Flutter. Todavía no. Corriendo los tests. Y funcionó. Ahí está la descripción. Te dice press menu, press screen widget and hide the screen. Hide menu. No, hide menu, está bien. Coma aquí, espacio, ahí está. Bueno, ya tenemos dos tests corriendo, ¿no? Y está sencillo, o sea, vamos a agregar un último test. Creo que por ahí mencionaron, ya, yo quiero verificar que cuando yo presiono el item 1 se aparezca la página 1, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Ahora sí voy a copiarme este widget que había comentado aquí. Aquí. Me faltó la descripción del test, ¿no?
Voy a copiarme todo esto de nuevo. Boom, boom. Me copio este widget. Voy a cerrar esto. Copio el widget aquí. ¿Qué le pongo? Side menu animation, press menu, press item 2. Sí, item 2 and display page 2. Ahora sí. Aquí, ¿qué podría hacer? Press menu, ya está bien. Pump and settle. Aquí necesito presionar ahora el item 2. Y de ahí otro pump and settle. ¿Y cómo lo busco el item 2? Puedo guiarme nuevamente aquí, ¿no? Voy a buscar este. Find. Ya no tiene que ser un tap al animate container, sino find text 2. Que esto vendría a ser item 2. No voy a buscar un texto que tenga item 2, que es el de la izquierda. Y presiono y debería acá validar la página, ¿no? Primero necesito validar que estoy en la página. Por defecto debería aparecer la página 1, ¿no? Bueno, en la 0 no hay nada. Página 1. Así que voy a validar. Antes de ejecutar las acciones. Voy a validar que exista un texto. Porque la página 1 tiene un texto. Find one, algo así era. One widget, ¿no? One widget. Que la página 1 tenga page 1. Y este test debería funcionar, ¿no? Así que vamos a probar. Veamos, y falló. A ver, vamos a ver. Page 1, ¿qué dice? A menos que esté validando el page 0. A ver, voy a probar nada más. Voy a ponerle page 0 mientras voy leyendo. No puedo leer el error ya. Ok, vamos a ver de nuevo. No. Voy a probar de nuevo con page 1. A ver. Page 1 debería decir, ¿no? Page 1, sí, pues. Ok, voy a correr el test. Y veamos qué sucede. A ver qué dice. Press menu item 2 displays. Ya. Ajá, me dice que exactly one match widget. Dos widgets con el texto page 1 existen y no sabe cuál encontrar. Which is too many. Un error de que hay muchos widgets page 1. A ver, en el item 0, item 2 y item 3. Quiero ver cómo está la lógica. A ver, el all widget. All selected item, selected color or selected item. All selected index es el 1. Selected index es el index selected. A ver, por defecto, ¿qué le estoy pasando en index selected? 0. O sea que el alt es el 0. Widget es mayor que 0. Por algún motivo están apareciendo dos textos page 1. O está mal mi test, a ver. Find test. Generate. Page 0. Item. Y estoy buscando page 1. ¿Dónde más estoy buscando page? Ahí está bien. Dos widgets con texto page 1. Podría ser que como estoy usando un stack, esté detrás el mismo widget, pero vamos a probar aquí, a ver. Page 1, hay uno, pero no sé no sé cuántos más hay detrás. Pero en teoría solo debería haber uno, ¿no? A ver, acá es el problema. Stack with. Puede ser que widget views all selected index sea 1. O sea, este index sea 1. Entonces está mostrando el page 1. Y aquí también el clippad está mostrando el page 1. Y por eso que no encuentra. Voy a probar con el cambio, ¿ya? Entonces podría ser un bajo ahí del package.
porque estamos que mostrando el mismo widget la primera vez, ¿no? Podría ser un bug. Entonces aquí voy a decirle, voy a copiar esto. Voy a decirle que encuentre el page 2 una vez que he cambiado, ¿no? Pam, menu, abro, pasar a animación, tap en el item 2, pam, settle, animación, y la página 2 debería cambiar. Ahora sí. Vamos. Esto sí funcionó, ¿vieron? Y era algo de lo que mencionaba en el issue que crearon, ¿no? ¿Cómo puedo validar yo que estoy presionando el menú y estoy abriendo este ítem? Por ejemplo, si yo en lugar de presionar el ítem 2, presiono el ítem 3, yo esperaría que la página sea 3, ¿no? Estoy buscando el elemento. Ustedes pueden validar esto también con keys, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy poniendo texto, pero ustedes podrían ponerle un key a la página. Key aquí y el key que ustedes quieran. No sé, depende del index, podría ser, ¿no? O sea, ustedes pueden validar eso y aquí podrían usar un find by key, creo que ya, y simplemente le ponen key y el índice que ustedes buscan. O sea, hay un montón de formas de hacerlo, ¿no? Hay un montón de formas de hacer testing, en verdad. Ya, ok, entonces le quito esto para no confundirnos más. Y aquí estoy, miren, entonces ya le cambié, ¿no? Item 3 debería haber página 3, ¿no? Para que no digan que está en duro todo. Entonces verificamos que si presiono el item 3, la página 3 se va a abrir. Vamos a ver. Y ya está, ¿no? Entonces ya tenemos funcionando los tests. Entonces, algo más para añadirle. ¿Cómo verifico que el item selected se actualice? Puedo crear una variable aquí, ¿no? Index selected, que sea nada, nulo. Y aquí cuando cambie, cuando le haga tap, debería cambiar, ¿no? Entonces le asigno el value, ¿no? Entonces yo podría validar aquí también otra validación adicional, que index selected sea igual a 3, ¿no? 0, 1, 2, 3. Creo que sí. Vamos a probar. Corriendo a test. Esto hay que corregir. Sí, ya vi que hay un bug ahí. Y funcionó, ¿no? O sea, pasaron los tests, las validaciones, los specs y los expect y todo, ¿no? Vieron, gente, que no es tan complejo hacer test. Espero que con esta explicación haya quedado un poco claro. Sé que no, esta es una aplicación completa, pero un poco para que se puedan guiar cómo hacer test, ¿no? Por qué hice esa página de ejemplo para poder validar, ¿no? Si presiono esto, yo espero que aparezca acá un screen y cuando lo presiono se oculta el menú. Entonces son varias validaciones que ustedes pueden ir agregando, ¿no? Test widget le agregan para un estándar el nombre del widget o del widget que van a testear y la descripción, ¿no? Por grupos, en este caso los he agrupado por constructor, ¿no? En este caso es Site Menu Animation, voy a ponerle así. Pero faltan los tests de Site Menu Animation Builder. Miren, aquí tengo dos constructores. Este es el que hemos probado, que se podrían añadir más tests todavía. Por ejemplo, si yo presiono item 0 no debería cambiar nada. Así es como lo tenemos el package, así que... Y también faltarían pruebas con el builder, ¿no? Gente, ¿qué les parece si ustedes me ayudan con esos tests? De paso que practican. El repo es abierto. Voy a subir ahora estos cambios, voy a pushear. Y ustedes van a ver que va a estar en la rama main. Así que nada, hagan un fork. Crean ahí los tests que crean convenientes. De paso practican. Y hacen un pull request. Y no se olviden que si hacen un pull request con cambios en el código, obviamente. Cambios en el código me refiero a test, documentación, corregir algo, no sé. Aquí pueden agregar su nombre y su GitHub o la página que deseen, ¿no? Como contributors que han contribuido con el código. Eso es todo, gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en sus comentarios qué les pareció. No se olviden de darle like al package, like al video, suscribirse si es que no están suscritos. Y bueno, esto ya lo voy a borrar, ¿no? Y esto también lo borro. También está borrado el ejemplo que dice main test y listo. Eso es todo, gente. Nos vemos en el siguiente video.